El timbre del teléfono a la 1 de la mañana despertó a Pat en su cama, frotándose los ojos perezosamente, habiéndose quedado dormido solo alrededor de las 11. Fue interrumpido de su sueño menos de 2 horas después. Esta situación se había convertido una vez más en un bucle familiar. Ellis. El nombre en la pantalla mostraba quién llamaba. No era nada nuevo que su jefe lo llamara así en medio de la noche. ¿Sí? La voz de Pat estaba ronca por la somnolencia, mientras se movía para sentarse medio dormido. «Ven a recogerme», dijo la voz ronca al otro lado de la línea. Un mensaje simple pero claro en su intención. Pat supuso que su jefe idiota había estado bebiendo mucho como de costumbre. Después de cenar juntos esa misma noche, Pat se dijo a sí mismo que debía ajustar sus sentimientos hacia Ellis. Necesitaba separar el trabajo de las emociones personales. Si mezclaba ambos, el trabajo se vería afectado. Esperaría un poco más para encontrar un nuevo trabajo, aunque no sería mucho. Mientras tanto, lo daría todo para no arrepentirse más tarde. Cuando llegara el momento de irse, los momentos restantes al menos serían memorables, al menos para él. Pat cerró los ojos, se masajeó las sienes con una mano y suspiró suavemente. Sintió que no era exactamente aburrimiento, sino más bien una mezcla de preocupación y posesividad. «¿Dónde estás?». Encendió la lámpara de la mesa de noche, se puso las gafas y sacudió vigorosamente la cabeza para despertarse. «El lugar habitual». «Bien». Pat aceptó sin más preguntas. Se levantó rápidamente y fue al baño para lavarse la cara y quitarse la somnolencia. Se cambió los pantalones del pijama por unos vaqueros descoloridos y una camisa gris ajustada. Cogió su cartera, la metió en el bolsillo trasero y salió de la habitación. Tan pronto como Pat salió del taxi, vio a Ellis apoyado contra un lujoso auto deportivo, fumando un cigarrillo, con su mirada perdida, como si hubiera estado esperando a que apareciera Pat. Esos ojos se entrecerraron ligeramente antes de tirar la colilla al suelo, aplastándola con su zapato, aunque no estaba terminada. Su robusta belleza irradiaba tan intensamente que Pat casi quedó deslumbrado. «¿Estás aquí?». «Sí». Pat se acercó y extendió la mano hacia las llaves del auto deportivo, un gesto que se había convertido en algo natural. Cada vez que Ellis bebía, Pat llevaba a su jefe a casa. Inicialmente, Ellis no lo llamaba así en plena noche, pero como Pat se ofreció a llevarlo a casa, la tarea de recoger a Ellis después de beber se convirtió en otra tarea que Pat estaba más feliz de realizar. Pat abrió el auto para su jefe, antes de tomar su lugar en el asiento del conductor. Arrancó el auto y salió con cuidado del estacionamiento. En solo 20 minutos, el lujoso deportivo estaba aparcado en el ático. Pat apagó el motor y le devolvió las llaves al dueño, sin decir palabra, pero Ellis de repente lo agarró de la muñeca. «Sígueme por un momento, quiero hablar». «Es tarde, deberías regresar. Si hay algo, podemos hablar por teléfono en la mañana». Pat se negó y trató de quitarle el brazo, pero el hombre testarudo lo arrastró fuera del auto y lo empujó hacia adelante con fuerza. Pat, arrastrado al ascensor por Ellis, sin tener en cuenta sus protestas, se resistió y discutió todo el camino, pero parecía que a la otra parte no le importaba. Una vez que las puertas del ascensor se cerraron, Pat se alejó 2 pasos de la figura alta, se cruzó de brazos y decidió ignorar a la persona que lo miraba sin pestañear. «Entonces va a ser así, ¿eh? Tan egoísta». El hombre que estaba siendo criticado en silencio esbozó una sonrisa y presionó el botón del ascensor de su piso, divertido por el comportamiento desafiante del asistente. Cuando se abrió el ascensor, Pat no se movió, por lo que el hombre alto tuvo que agarrarlo del brazo y sacarlo.
Eres bastante testarudo, ¿no? Ellis se rió entre dientes. Su mirada era suave y burlona. Tú también, replicó Pat. Estás borracho, deberías descansar. Así puedo volver a dormir. La puerta del ático se abrió y la figura alta empujó a Pat hacia adentro primero. Luego lo rodeó con sus brazos en un abrazo no solicitado. Pat se sobresaltó y trató de alejar la imponente figura que se había acercado a él sin previo aviso, pero no importaba lo fuerte que empujara. El hombre alto frente a él no parecía moverse. «Quiero besarte», afirmó sin rodeos, el egocéntrico jefe, sin darle al otro la oportunidad de prepararse o resistirse. Pat frunció el ceño y empujó hacia atrás con más fuerza. «No». Además de su firme negativa, el hombre del que se estaba aprovechando puso una cara severa, sus labios apretados con fuerza. Sus hermosos ojos bajo las gafas de montura negra se volvían feroces cuando estaba disgustado. Sus caras estaban ahora a solo unos centímetros de distancia. El olor a alcohol mezclado con el humo del cigarrillo y el olor del hombre hicieron que Pat se sintiera casi fuera de su elemento. Su corazón latía tan fuerte que temía que el otro pudiera oírlo. La ancha mano de Ellis agarró firmemente la nuca del hombre más pequeño, obligándolo a inclinar la cabeza hacia atrás y no permitiéndole evitarlo por más tiempo. La mirada decidida en esos ojos penetrantes era tentadora, haciendo que los latidos del corazón de Pat fueran erráticos. «Ellis, suéltame, por favor». En lugar de soltarlo, mientras Pat suplicaba, Ellis apretó aún más su agarre. Su mano acarició la mejilla pálida, quemando la piel de la persona atrapada en su abrazo. «Te lo estoy pidiendo amablemente. ¿O te gusta que te obliguen?» Ellis habló con una voz profunda y burlona, su rostro generalmente estoico, ahora relajado y juguetón. Una vez que toma una copa, se vuelve así, transformándose de una cara de mal humor a una cara coqueta. Pat solo pudo mantener una expresión seria para ocultar su confusión, esquivando la nariz afilada que se acercaba poco a poco hasta que se tocaron varias veces. «Eres tan egocéntrico». Pat acusó al otro con un dejo de irritación en su voz, pero eso no hizo nada para que el hombre egocéntrico sintiera remordimiento. En cambio, continuó buscando repetidamente el rostro de la persona en sus brazos. «Tú también eres un tacaño». «Eso no es ser tacaño, jefe. Estás usando la palabra equivocada». «Rayos. Le acaban de negar un beso y luego le acusaron de ser tacaño». «Solo un poco, Pat», susurró Ellis con voz ronca. «¿Y por qué no vas a besar a alguien más? ¿Qué obtienes al besarte conmigo?» Pat habló sin rodeos. No estaba tratando de ser sarcástico, solo estaba diciendo lo que pensaba. «Nunca he querido besar a nadie, es solo a ti a quien pienso besar, casi cada vez que te veo». ¿Realmente crees que voy a creer eso? Quiero que lo creas, nunca te he mentido. ¿No lo sabes? No quiero besar a los demás. Sin más palabras, Ellis intentó inclinarse y cerrar la brecha entre ellos nuevamente. Cuando sus caras estaban a solo unos centímetros de distancia, todo a su alrededor parecía detenerse. Pat ni siquiera se atrevía a respirar. ¿Esto está realmente bien? ¿Decir algo tan sencillo? Pat se sintió débil cuando Ellis actuó de manera tan suplicante. Si Ellis hubiera estado de mal humor como siempre, podría haberlo manejado mejor. «Ellis, no». Las palabras de Pat fueron tragadas por los labios calientes de Ellis, quien reclamó la suave boca de Pat con su propio deseo. El hombre más pequeño solo pudo luchar débilmente contra el fuerte abrazo, que no le dejaba espacio para moverse. Su cabeza giró para escapar, pero una mano fuerte lo mantuvo en su lugar, empujando su rostro para aceptar el dulce beso que complació los ardientes deseos de Ellis
hasta quedar satisfecho. Por un momento, Pat no supo qué hacer. La lengua que se entrelazaba y tiraba de la suya creó tal confusión que apenas podía mantenerse en pie. Incluso si intentó empujar hacia atrás tan fuerte como pudo, no pareció tener ningún efecto. Peor aún, el astuto Ellis nunca se detuvo con un solo beso, como afirmó. Una vez que lo probara, un simple beso como este nunca sería suficiente. Ellis apretó sus gruesos labios y entrelazó su lengua en la dulce cavidad, provocándole la suave lengua del otro con experimentado fervor. Incluso si Pat no era ingenuo, tampoco era un novato ni un niño, pero ¿cómo podría resistirse al encanto de la otra parte? Decir que Ellis era muy superior no sería una exageración. «He querido besarte desde esta mañana», murmuró Ellis junto a la oreja de Pat. Luego se movió para mordisquear suavemente el labio inferior del otro. Pat escuchó esas palabras, pero estaba demasiado aturdido por el beso como para encontrarle sentido, especialmente cuando Ellis mordió suavemente la base de su cuello, antes de calmarlo, lo que provocó que Pat se estremeciera y dejara escapar un gemido involuntario con total impaciencia. «No, basta». Eso solo duplicó el deseo de Ellis. Era débil para Pat, débil por todo lo que era Pat, la sonrisa de Pat, la voz de Pat, el olor de Pat. Rayos, era débil por todo lo suyo. Ellis se sintió casi enojado por la frustración cuando Pat estaba cerca, pero no pudo hacer más que desempeñar el papel de un jefe obstinado y con el ceño fruncido. Por mucho que quisiera ser afectuoso con el hombre más pequeño, tenía que mantener una fachada seria y severa, lo cual era una locura. Esto lo hacía irritable y una especie de idiota todos los días. «Me gusta tu olor». Ellis respiró profundamente en la base del cuello de Pat, empujando su nariz hasta la línea de la mandíbula del otro. Las palabras de Ellis fueron tan duras como sus acciones, su rostro enterrado en su cuello, causando que Pat se pusiera rígido, incapaz de moverse o reaccionar. «Está tan borracho». Pat regañó mentalmente a su jefe en secreto. «¿Estás tan borracho, jefe? ¿En serio?» Ellis no pudo evitar sonreír. En verdad, no estaba en absoluto borracho de alcohol. En todo caso, estaba ebrio de pura emoción. Pero como Pat creía que estaba ebrio, decidió seguir el juego. «Estoy borracho». «Borracho de ti, eso es seguro». Ellis pensó astutamente antes de extender ambas manos para tomar la cara de Pat. Pat le devolvía la mirada con un ligero shock. Sus ojos muy abiertos, bajo las monturas de sus gafas, parpadeaban rápidamente. Ellis no esperó a que Pat dijera nada más. Se inclinó y lo besó nuevamente, esta vez con una pasión que transmitía todos sus sentimientos, mostrando cuán profundamente estaba enamorado. Aquel a quien le robaron el beso quedó momentáneamente desconcertado por tal fervor, pero pronto cedió y le devolvió el beso con igual intensidad. Después de un rato, Ellis le permitió a Pat respirar un momento. Sus labios se arrastraron para mordisquear suavemente el lóbulo de su oreja. Su cálido aliento hizo que el hombre más pequeño temblara. Pat se sobresaltó una vez más cuando sintió su espalda golpear el suave sofá, seguida de cerca por el cuerpo más grande de Ellis, presionándolo. No tenía ni idea de cuándo el jefe insaciable lo había llevado a este punto. Sí, un beso que roba el alma como ese haría que cualquiera perdiera el sentido. Pat trató de alejarse de las manos ásperas, que estaban creando una sensación de ardor, moviéndose por todo su cuerpo, deslizándose debajo de su camiseta. Una mano descansaba sobre su esbelta figura, mientras que la otra sostenía su cuello, inclinando la cabeza de Pat para profundizar el beso embriagador. «Ya,
Por favor, no lo hagas, protestó Pat débilmente, tratando de detener la mano del otro hombre para que no avanzara más. Ellis susurró un shh suavemente junto a su oído, apartando la mano de Pat, ignorando los débiles intentos del hombre más pequeño por resistirse. Ellis, pequeño Pat, bromeó Ellis con voz sexy, sus dedos agarrando la mano del otro, sus palabras provocativas. El cuerpo de Pat respondió, y a pesar de que su mejor juicio le gritó que se detuviera, sus instintos más profundos fueron acabados. Ellis le quitó las gafas a Pat y las arrojó descuidadamente a un lado. Por mucho que intentara resistirse, su cuerpo lo traicionaba con sus reacciones. No deberíamos hacer esto, jefe. La voz de Pat tembló mientras alejaba la mano de Ellis, su esbelta cintura tratando de escapar de los persistentes avances, pero fue inútil contra el deseo del hombre. Vamos, sé bueno. No podemos hacer esto, por favor. Pat objetó, pero su voz era ronca y seca, y apenas sonaba como él mismo. Cuanto más rápido Ellis estaba cerca de él, más se entrecortaba la respiración de Pat. Ábreme tu corazón, deja de ser tan terco. No seas cruel conmigo. ¿Quién es cruel? Tienes a alguien más, tú eres cruel. Pat se mordió el labio con fuerza, casi sacándose una herida, mientras Ellis pasaba el pulgar por encima de su mano. Nadie más significa nada. ¿No te das cuenta de lo especial que eres para mí? Deberías saber lo importante que eres. No me siento así. Aunque Ellis le otorgaba ciertos privilegios, conocía sus asuntos personales y entendía sus idas y venidas. Pat no creía que Ellis lo viera como algo más que una persona. Dime, ¿cómo te hago sentir? Como un juguete con el que quieres jugar cuando estás aburrido. Tal vez sea simplemente otra conquista para ti. Pero lo que quiero conquistar es tu corazón. Pat escuchó con una mezcla de creencia e incredulidad. Ellis no era alguien que hablara dulcemente, y normalmente era franco, pero una parte de Pat se preguntaba hasta qué punto podía confiar en las palabras de un hombre sumido en la pasión. Los hombres, cuando estaban sumergidos en un deseo, podían decir cualquier cosa. Ganarte mi corazón no es difícil, pero tampoco es fácil. Tampoco pensé que sería fácil, Pat. Si bien sus palabras decían una cosa, su cuerpo comunicaba otra. Su esbelta cintura se movió, apretándose estando más cerca de Pat. Por favor, ¿no puedes simplemente estar conmigo solo un poco? La expresión de Pat mostró que estaba luchando con una decisión. Ya sentía que había dado demasiado de sí mismo. Si dormimos juntos, ¿cuál será nuestro estatus? ¿Solo una aventura de una noche? ¿Despertar por la mañana y fingir que no pasó nada? ¿O simplemente será conveniente para el trabajo? Pat no se atrevía a esperar que Ellis lo viera como algo más significativo. Los términos amante o novio ni siquiera fueron mencionados. Dormiremos y lo disfrutaremos. No hay necesidad de etiquetas, dijo Ellis. Miré a la persona que tenía delante, a la que amaba profundamente, con ojos indiferentes. No podía decir cuánto dolor estaba sintiendo. Era una sensación pesada, como si tuviera un bulto atrapado en el pecho del que no sabía cómo sacarme. Pero todo lo que pude hacer fue forzar una sonrisa sin mostrar lo herido que estaba. Cerré los ojos para evitar la mirada hambrienta que estaba fija en mí. Aunque esos ojos mostraban claramente un deseo, no reflejaban ningún afecto. Era simplemente otro hombre que quería dormir conmigo. Eso es todo. ¿Cómo podía sentirme? ¿Enojado, triste o solo merecidamente amargado por mi propia locura?
A veces tenía ganas de hacer algo completamente loco por el solo gusto de hacerlo. Por lo general, pensaba detenidamente las cosas, hacía todo en mi vida basándome en lo correcto y nunca actuaba basándome con una emoción fugaz, excepto en este momento. Lo que dijo Ellis desencadenó en mí un sentimiento desafiante, un deseo de responder a su negligencia para que finalmente entendiera. Quería que todo terminara. Como ya había decidido dejar el trabajo que tanto amaba, quería intentar algo estúpido 1 o 2 veces. «Pat», me llamó Ellis suavemente cuando estuve en silencio y rígido durante bastante tiempo. «¿En qué estás pensando?» «¿Dormir conmigo es el tipo de relación que deseas?», yo pregunté. Esta vez lo miré directamente. Su mirada se volvió fría cuando escuchó mi pregunta. «Solo quieres hacer eso. Diversión temporal, ¿no es así?», continué con la pregunta, con curiosidad por saber qué lados oscuros podrían tener este hombre perfecto frente a mí. Esperaba que me abriera los ojos y me permitiera finalmente levantar la cabeza. «Te gusta dormir con alguien, pero odias los apegos. No quieres que nadie reclame propiedad sobre ti, ¿verdad?», pregunté con una sonrisa fría, tratando de mantener una fachada de indiferencia, aunque por dentro quería gritarle a su egoísmo. «Si ese es el caso», revelé una sonrisa más abierta, y mientras acercaba su cuello hacia mí, susurré: «Entonces hagámoslo. Durmamos sin etiqueta. Yo tampoco quiero ningún apego contigo». «No te burles de mí». La voz de Ellis era profunda. Sus ojos brillaban con algo peligroso. Por su tono, me di cuenta de que estaba bastante irritado, o tal vez simplemente lo estaba pensando demasiado. «Hablo en serio». Después de decir eso, tomé la iniciativa de besarlo, actuando rápidamente para que mi cerebro no tuviera tiempo de reconsiderarlo, aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer podría deberse simplemente a una emoción momentánea o a mi propia ceguera. Sinceramente no me importaba. El hombre que tenía frente a mí también parecía sorprendido por mi reacción. Se puso rígido por un momento, pero pronto respondió a mi beso con fervor. Su agarre sobre mí se apretó hasta el punto que apenas podía respirar. Luego de esa noche, me desperté de nuevo justo antes del amanecer, porque el que me había estado abrazando por detrás toda la noche empezaba a molestarme sin cesar. Eran casi las 3 de la mañana cuando llegamos a dormir, y ahora, antes de que el sol hubiera despejado el horizonte, este hombre había enloquecido por completo. «Ya es suficiente», protesté, mientras él me abrazaba fuerte. «Otra vez, por favor». Su tono suplicante tenía como objetivo debilitar mi determinación para la 4ª ronda, lo cual, incluso si me negué, Ellie siguió siendo persistente. Eran casi las 9 y me levanté de la cama con mucha torpeza. Entonces sentí una mezcla de dolor maravilloso por tener a Ellis a mi lado. Me sentí tan bien que no quería perderlo con nadie más, pero la verdad era la verdad. Dormir con él sin compromiso, ya esa noche había terminado. Terminó de una manera con la que ambos estábamos satisfechos. No era diferente a pasar una noche con alguien desconocido. Me obligué a levantarme y caminé para encontrar mi ropa, que había quedado fuera. No tardé mucho en vestirme y luego regresé a la habitación para ordenar en silencio las pertenencias esparcidas antes de irme. «¿A dónde vas?». El dueño de ese cuerpo que me había estado abrazando toda la noche se incorporó en la cama y preguntó. Su cabello de color claro estaba más desordenado y su expresión más suave de lo que jamás había visto.
Dudé en mis pasos para salir del dormitorio, con una mirada fría y vacía en mis ojos. Oculté los sentimientos que me hacían querer lanzarme a ese cálido abrazo. Se acabó la diversión. Me voy a casa. Ellie se sentó, frunciendo el ceño con expresión de disgusto. Su mano gruesa golpeó el costado de la cama, como para llamarme a sentarme a su lado. Ellis, trabajaré hasta finales de este mes. Ellis arqueó las cejas, como si no entendiera bien el significado. Mientras se movía, la manta se deslizó hacia abajo. Estoy renunciando. ¿Qué? ¿Por qué? Ellis estaba estresado. Se quitó la manta, se revolvió el pelo y luego su mano áspera se frotó la cara con fuerza. Su rostro estaba tenso. Los dientes rechinaban con tanta fuerza que la línea de su mandíbula era visible. Los músculos de su cuello estaban tan tensos y abultados que daba miedo. El lunes redactaré mi renuncia formalmente. Después de decir eso me alejé, dejando todo atrás sin mirar atrás, sin importar cuán fuerte me llamara o protestara Ellis. Juego terminado.